porque padecen de alguna enfermedad, pero hasta la paciencia tiene que tener un límite. Y está a punto de llegar en los que acuden, en los usuarios del Hospital de Limpio. Están allí desde temprano esperando que se les atienda. Y esto es sumamente grave porque incluso estamos hablando de pequeños, del servicio de pediatría, Carlos. Pediatría, en un servicio de urgencias, en un hospital, de ninguna manera puede faltar un médico clínico. Siempre tiene que haber un médico clínico. Siempre un pediatra. Siempre un ginecólogo, ¿verdad? Porque son áreas esenciales. Ahora, uno puede comprender de repente un especialista cardiólogo, un otorrino, etcétera. Hay días específicos, nada más. Eso se entiende perfectamente. Tampoco hay muchos especialistas en el país. Pero estas son áreas muy sensibles. Y qué desesperación para las madres, para los padres que en este momento están llevando a sus pequeños al hospital para la atención médica. Algunos, inclusive tenemos el reporte de niños que están con fiebre. Fiebre indica que, bueno, algo está pasando y resulta que no hay pediatra. Sí. Eso es lo que está ocurriendo. Están aguardando, reclaman, salen los funcionarios, les dicen que van a venir, que va a haber médico. No hay respuesta. Mientras tanto se sigue... Siguen esperando y se sigue acumulando, habiendo más personas esperando, aguardando por un turno de la atención médica a la que tienen derecho como todo Paraguay. Y está el que en realidad espera que aparezca el médico y está el que directamente ya dice, bueno, me tengo que ir a buscar asistencia a otro hospital teniendo en cuenta la urgencia. Porque lamentablemente no siempre uno tiene esa alternativa de, bueno, no está en este hospital público, no está disponible un médico, un especialista, un pediatra, entonces me voy al privado. No. O sea, ir a un sanatorio privado, si no sos asegurado, evidentemente eso tiene un costo bastante elevado. Entonces no hay posibilidad no tenés esa estrategia, ese plan B. Significa que necesariamente tendrías que ir a otro hospital público y todos los hospitales están con una demanda altísima. Así, hablamos de IPS, hablemos del Ministerio de Salud Pública también. Y nuestra audiencia siempre activa nos envía estos videos precisamente sobre esto, lo que ocurre esta mañana en el Hospital de Limpio, donde todavía no hay pediatra que tenía que atender. No apareció aún, a ver. Bueno, ¿y por qué? Sí, eso es lo que yo le acabo de decir. Bueno, ¿y por qué no se nos avisaron de que nuestra peleamos a las 5? ¿Por qué no avisó? De que había solamente un solo pediatra y el jefe de pediatría ahora envía otro para reforzar, para poder acompañar y ayudar. Porque allá hay dos consultorios vacíos y nadie está atendiendo. Es lo que le está diciendo, se va a venir más pediatra para reforzar. Pero desde las 5 de la mañana estamos y nadie fue capaz de avisar eso. Desde las 5 de la mañana. Hay chicos que están con fiebre alta. Bueno, al parecer apareció un pediatra, pero no es suficiente ya por la gran cantidad. Sí, efectivamente, tienen que dar una respuesta a qué es lo que está ocurriendo, porque sabemos que a veces si eventualmente el pediatra de turno no puede acudir por algún problema que se presentó, por alguna emergencia, siempre se tiene que ver un reemplazante inmediatamente. Lo que no se puede es jugar de esta manera con la gente que por algo va a un servicio de salud. Como siempre lo decimos, uno no se va de paseo al hospital. Hay una dolencia, hay una angustia y uno va a buscar una solución y no es justo que tengan que pasar por esto. Y hablamos de casos muy sensibles, hablemos de la salud de pequeños, de bebés, de niñas, de niños que necesitan esa atención en un momento en que en general la salud siempre está comprometida, ¿verdad? Con cuadros respiratorios últimamente. Y no pueden ser sometidos a este desinterés, a este verdadero maltrato. Ahora, una cuestión positiva a señalar es que la gente no se calla. La gente hace su reclamo. No es que, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Es lo que nos toca. No. Afortunadamente, en ese sentido, hay una mayor conciencia ciudadana. Sabemos que si nos vamos a un hospital para recibir medicamentos, para buscar atención médica y no nos entregan eso, no encontramos esa respuesta, sabemos que tenemos ese derecho para reclamar, para contar y para exigir sobre todo una respuesta por parte de las autoridades. No olvidemos que la promesa, una de las tantas promesas del presidente de la República es priorizar
tanto la salud como la educación. Y la voluntad se refleja en el presupuesto, en la gestión que se están haciendo en los diferentes hospitales. Así sabemos si realmente un tema es o no prioridad para un gobierno. Y estamos en comunicación con una denunciante precisamente desde allí. Ella nos pide resguardar su identidad, Carolina. Exacto, sí. Vamos a poner un nombre ficticio. Es una mujer ella. Sí. La vamos a llamar María. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día. Contanos, por favor, ¿estás en el hospital en este momento? Acabo de salir de allí, tengo que volver nuevamente después, ya que pasamos por el proceso de los análisis, entonces eso también se demora, entonces tengo que volver más tarde otra vez porque no da para estar ahí, porque hay mucha gente para estar esperando en el mismo lugar. Claro, el nivel de hacinamiento debe ser altísimo. En tu caso, contanos, ¿por qué acudiste al hospital? ¿Para tu atención médica o le llevaste de repente a algún niño, a alguna niña? Contanos, por favor, tu experiencia y lo que se está viviendo ahora en el Hospital del Limpio. Sí, yo le llevé a mi hijo para su consulta porque él está con un cuadro de fiebre, estaba con una fiebre muy alta. Ya estamos aquí desde el sábado, de hecho el domingo, luego ya fuimos a consulta a las 3 de la tarde y salimos de allí a las 9 de la noche. Fue mismo problemática también que tuvimos, la espera fue inmensa, mi hijo se desvaneció en el hospital y luego de eso recién pudo recibir atención inmediata por la fiebre alta que tenía. Entonces volvimos a casa y el día de hoy, eso fue el domingo, el día de hoy fuimos a la madrugada, nosotros fuimos a las 5:30, llegamos allí para la atención porque él otra vez estaba con fiebre. Al llegar había una licenciada que estaba sola, prácticamente no había absolutamente nadie más con ella y ya había una larga fila de personas que habían llegado al servicio de urgencia, que estaban esperando. Lastimosamente, la licenciada le costaba mucho tipear los nombres de las personas en la computadora para completar, porque obviamente tienen que completar los datos para que podamos pasar a nuestras consultas, ya que todo es sistemático actualmente. Sí. Pero a ella le costaba mucho hacer el tipeo, era el proceso súper lento. En la fila demoramos 40 minutos para que podamos pasar, porque ya luego agarró la cédula de todas las personas y pidió que nos sentáramos, que primero iba a cargar todo y que después nos iban a empezar a llamar para la preconsulta. Ese proceso duró 40 minutos aproximadamente, luego ya fue cambio de turno, empezaron a venir nuevos enfermeros, licenciados, eran casi las 7:05 cuando todavía no había ingresado ningún profesional en la parte de urgencia. Se supone que con los cambios a las 7 que tiene que empezar la atención en urgencia, porque es en urgencia. Pero de hecho que en urgencias la atención tiene que ser continua. No es lo mismo que los consultorios donde están de repente los especialistas, el médico clínico, ginecólogo, pediatra, etcétera. O sea, urgencias, como su nombre lo dice, vos te vas porque tu hijo, en este caso María, tu hijo está con fiebre, entonces vos necesitabas una atención lo antes posible. Llegaron a las 5:30, ya eran las 7 de la mañana y ustedes seguían esperando. Seguíamos esperando y eso ya se estaba llenando. A medida que pasaban las horas, más gente asistía, pero llegó un momento que ya la recepción estaba rebosada de niños, con todos niños vomitando. Un niño se desvaneció ahí, se desmayó ahí, y ahí fue que le hicieron correr a la sala de urgencias y le llevaron a la sala de urgencias. Todavía no, ya eran las 8 de la mañana, yo me quedé dormida un buen rato también en el asiento, eran las 8 de la mañana, y en ese horario preguntamos si va a haber o no atención de pediatra. No había ni un solo pediatra en ninguno de los dos consultorios que tenían nombre inclusive de profesionales allí, pero no había nadie atendiendo. Entonces nos levantamos. ¿Qué manoseo? A ver, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 3 horas. Sí, pero no había ni un solo profesional y no había ni una persona atendida, porque yo era la primera persona en llegar con una criatura en urgencia y se suponía que era la primera a la que me tenían que llamar. Sí. Y eran las 8 y algo de la mañana y a mí todavía no me habían llamado y no había profesional atendiendo, no había ni un doctor. Cabe destacar eso, que no había ni una sola doctora en el servicio de urgencia, en ninguno de los dos consultorios había una doctora. Cuando preguntaste nuevamente a las 8:30 aproximadamente, ¿cuál fue la respuesta? Sí. Me indicaron que había solo una doctora, que la doctora estaba en otra parte de urgencia donde se necesitaba más supuestamente, y que por eso no había, que las licenciadas ya no podían hacer nada,
que lo único que ellas hacían era recepcionar, atender, hacer consulta y que la gente espere. Entonces me dijo, anda a preguntarle a la doctora, ¿verdad? Como eso no era posible porque la doctora estaba en un área donde había niños internados y no es posible ir a hacer un quilombo en esos lugares. Obvio. Entonces salí otra vez a hablar con las madres y ahí fue que subimos arriba junto a buscarle a la directora. Fuimos a buscar a la directora o alguien que dé la cara realmente. ¿Cómo se llama la directora del hospital? No sabría decirte el nombre de la directora. Pero sabría ya decirte. estaba la directora No. en ese momento. Estaba, cuando nosotros subimos, de hecho yo grabé 2 videos y creo que envié, no sé si les llegó, yo envié 2 videos en el momento de que salió a atendernos un hombre, no sé qué hace en ese lugar, qué puesto tiene allí, pero la directora no nos atendía a nosotras personalmente. Nosotras quedamos en el pasillo con un grupo de madres y allí empezamos a hacer el reclamo de por qué no podemos recibir la atención o por qué nuestros hijos en realidad no pueden recibir, porque específicamente esto fue en el área de pediatría en realidad. Ya. Correcto. Ahora, tampoco sabe, señora, cuál es el nombre del médico que tenía que estar y no estaba. Recuerdo que en uno de los carteles decía doctora Carla Portillo y en el otro no me acuerdo, pero recuerdo que uno de los decía Carla Portillo, Sí, el cartelito, porque ellos cambian su cartelito cuando van a ingresar, ellos Sí, cambian sí. el cartelito de los profesionales. ¿Y ella sería la pediatra o no? Ella tendría que haber sido la pediatra que tendría que atender en ese horario, me imagino, o supongo, porque era su nombre lo que estaba. Y había otro nombre más que también, en el video que yo envié, yo hice para que se pueda ver ambos nombres Vamos que a estaban fijarnos. Y después, María, ¿qué sucedió? ¿Se fueron? ¿Ustedes querían hablar con la directora? Acá ya me confirman desde la producción que en realidad es un director. Hablamos del doctor Julio César Prat. ¿Qué pasó después? Bueno, en eso entra la persona a hablar con alguien en la oficina y luego sale y nos dice que van a bajar 2 profesionales a atender, que van a ver que están con un solo, nos volverán a indicar que están con un solo pediatra, que nos calmemos, que cosas como esas, para que nosotros nos tranquilicemos. Y ya después de unos cuantos minutos todas bajamos y ponele que en eso salen 2 doctoras en el área de pediatría y ahí recién empieza la atención y eso fue a las 9 de la mañana, prácticamente una hora después otra vez fue todo ese proceso. Claro. La atención empezó a las 9 de la mañana. ¿Y qué otra experiencia, y aparte de esta terrible situación de hoy, que usted haya tenido en el mismo hospital o que le hayan dicho otras personas que hoy se enfrentaron con este caso? ¿Suele ser luego así? Discúlpame, no te ¿Que comprendí. si suele ser luego así la atención allí? Sí, suele ser. Indican que suele ser. Como yo le digo, yo estuve el domingo allí, pasé la misma situación. En realidad, como ya les comenté, mi hijo se descompensó para que le puedan atender de urgencia. Realmente mi hijo tuvo que descompensarse. En mi caso, es la segunda vez que me está pasando esta situación. Y ya en comentarios de las otras personas indicaron que están acostumbrados, que es la situación que se vive y que ellos ya están luego acostumbrados a eso. Qué Pero como triste indicó una de las mamás, acostumbrarse a eso, qué triste acostumbrarse a eso. ¿Cómo te sentiste el domingo ante esa situación con tu hijo con una fiebre alta y tuvo que descompensarse para que finalmente pudieran atenderlo? ¿Cómo te sentiste como mamá? y tenía muchos sentimientos, impotencia, rabia, en ese momento ganas de llorar, quería patear todo, de tan enojada que me encontraba en ese momento, porque yo sé que nuestra situación está difícil, pero la atención para nuestros niños específicamente tiene que ser prioridad siempre. Es lo mínimo que nosotros pedimos, porque yo creo que como ciudadanos también nosotros cumplimos como tiene que ser. Y ir a un ente público y recibir este tipo de atención es realmente triste y duele demasiado. Y una cosa es que nos pasa a nosotros los adultos, pero otra cosa es cuando le suceden a nuestros niños. Y en realidad ellos sí tienen que recibir una atención mucho más rápida. Y necesitamos realmente que sea un tema que se le dé la importancia suficiente, porque es muy difícil tener que pasar, porque a lo mejor hay personas que sí podemos ir, salir, rebuscarnos y irnos en otro lugar donde recibamos realmente atención, pero hay personas en ese que realmente no tienen la posibilidad y tienen que esperar todo el tiempo que la gente quiere, ellos tienen que esperar, y eso sí duele también. Sí, eso lo estábamos diciendo más temprano precisamente, Juanca, que hay gente que tiene de repente la posibilidad cuando se va a un hospital, no encuentra la atención, no hay pediatras, etcétera, y bueno, y dice, bueno, vamos a hacer un esfuerzo económico, nos vamos a un sanatorio privado.
Pero hay gente que no tiene otra opción definitivamente, no tiene para pagar esa consulta y menos después para comprar medicamentos, entonces tiene que ir a otro hospital público y probablemente allí se va a encontrar con el mismo escenario también. Y no tenemos que acostumbrarnos a esto. No, para No nada. tenemos que acostumbrarnos a esto. Totalmente Bueno, de acuerdo. gracias señora por estos minutos, por contarnos todo lo que Agradecida con vivió. ustedes también. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos en comunicación ahora con el doctor Elías Alaburda. Él es el designado para contar a la ciudadanía qué es lo que ocurrió hoy en el hospital de Limpio. ¿Cómo anda, doctor? Muy buen día. Sí, bueno, vamos a decir buen día. Sí, está un poquito atareado hoy. Una sobrecarga de pacientes, más bien pediátricos y cuadros respiratorios, una gran cantidad. Bueno, ¿cuál es la Un versión? poquito desbordado. Claro, Sí. a ver, ¿cuál es la versión que da? Porque la usuaria con la que conversamos recién, madre de un chico que incluso tuvo que desvanecerse para que le pudieran atender debidamente el domingo pasado, hoy volvió para la atención médica en pediatría y eran las 9 y no había pediatra atendiendo. No te cuento, la pediatra llegó ya estaba a las 6:30, viendo pacientes de la parte de internado de urgencia. ¿Cómo es tu nombre? Entonces te puedo escuchar, no escuché. Carolina te saluda, perdón, Carolina está con nosotros, te saluda Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, el tema es así. Estaba la pediatra, pero estamos con poco personal y la doctora que está hoy está sola en la parte de urgencia. Ahora estamos reforzando con gente de sala, tomando medidas esquemas porque un hospital con carencias en la parte de recursos humanos ahora, en la parte de pediatría. Y es por eso, pero la doctora estaba atendiendo y tiene un paciente con parálisis cerebral infantil que estaba ahí, que ingresó temprano, y la doctora le estaba viendo a ese paciente y bueno, la doctora Guillén, y probablemente por eso, pero ya estaba tengo un listado por el sistema GIS, donde muestra la hora de ingreso del paciente, de preconsulta y de consulta, y la doctora estaba atendiendo. Entonces, cuánto, lo que pasa es que hay un gran número de pacientes. Solamente eso. ¿No entiendes? Ahora, doctor, sí, doctor Elías, una consulta. Por guardia, ¿cuántos pediatras ustedes suelen tener? Porque bueno, ayer había... Un segundito. Bueno, te cuento. Ayer teníamos 3 pediatras, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Hoy tenemos 1 a la mañana y 2 a la tarde. ¿Y por qué a la mañana solo una pediatra? Porque, doctor, por una cuestión lógica, se tiene que tener un pediatra o una pediatra para ir atendiendo a los que están internados. Pero por otro lado, para los que llegan también, porque es un servicio de urgencias, doctor. Tenemos pediatras en internados, en neonato y en consultorios. Y ahora estamos reforzando, sacamos gente de neonato y de sala que terminó ya y vino a reforzar urgencias. Y la carencia es de hace 8 meses que estamos con el mismo problema. Si vamos a irnos por el tema de recursos humanos. Nuestro pedido es eso, más personal médico, específicamente pediatras, que necesitamos acá en Limpio. Es eso. ¿Cuántas pediatras necesitan para poder atender como corresponde a la gente? Holgadamente, nuestro servicio. Sí, vamos a hablar acá, claro. Fácilmente necesitamos 8 o 9 pediatras para tener un servicio funcionando correctamente para todas las guardias y específicamente los fines de semana también. ¿Cuántas veces a la semana hay un solo pediatra a la mañana o en algún solamente turno? los martes a la mañana, te cuento. Bueno, es así. En otra realidad, mira, hacemos los pedidos, pero es así. Y seguimos en espera. Porque es una locura, doctor, tener solamente una pediatra por la cantidad de gente que hay. Sí, es la gente se aglomera y viene desesperada. Hacemos lo que podemos, estamos la que viene, se le baja la fiebre, hacemos las primeras medidas y pues estamos sobrepasados. Ahora está mejorando ya. Ahora, doctor, ustedes ya hicieron la solicitud al Ministerio de Salud para la incorporación de más profesionales, si es que se hizo esa solicitud. ¿Cuándo fue? Y estamos en espera que nos den el visto bueno ya. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esa solicitud? Bueno, hicimos ya hace tiempo ya la solicitud. Hace 8 meses. No, 8 meses que ya asumimos nosotros. Realmente, porque tienen que dar vamos a decir, una luz verde para empezar las contrataciones, te cuento, así es el procedimiento en salud pública. Y asumes, propiamente dicho. No tenemos una necesidad, hicimos 2 pedidos por servicio, pero el servicio con más necesidad es pediatría. Exacto. Doctor, en tu caso, doctor Elías, ¿cuál es tu especialidad?
Cirujano, cirugía general. Cirugía general. Cirugía. ¿Sos el director médico? Director médico, el vicedirector. El vicedirector, correcto. El director es el doctor Julio César Julio Prat. El homólogo, sí, el doctor Julio Prat. El homólogo. ¿Y qué otras especialidades hay carencia, doctor? Sí, bueno, y necesito, bueno, reforzar la cirugía, que es una zona donde hay muchos casos de politraumatismos, accidentes de moto, de auto, y más los fines de semana, y traumatólogos, cirujanos y traumatólogos, sería eso, pero básicamente pediatría. Eso es lo que necesitamos. Ya, ¿tiene una idea de cuántos pacientes pediátricos al día acuden al hospital de Limpio? En promedio, no tengo la capacidad, en promedio. En urgencias vemos ahora 230, 300, y esto aumentó. 350 promedio por día, en urgencias, fuera de consultorio. Imagínense, estamos hablando de... Pero esos son adultos y niños. No, pediátricos. Solo pediatría. Solo pediátricos. Solo Sí, pediatría. Muchísimo. Pero eso también, doctor, desde el punto de vista del profesional médico, el desgaste debe ser tremendo, porque nosotros nos ponemos, doctor, un segundito, nosotros nos ponemos en el lugar de la gente que va para buscar la asistencia para su niño, para su niña, pero también nos ponemos en el lugar de ustedes como profesionales, porque finalmente que un pediatra atienda a tanta cantidad de niños, yo no sé qué tipo de atención finalmente ya dan. No es malo, pero bueno, es nuestra profesión, pero te cuento, estamos sobrecargados, eso es la realidad. Mira, pasan todos los mismos en otros servicios, pero es desgastante, te cuento, y toma un desgaste físico y mental para profesional. Seguro. Y también cae a veces el nivel de atención, claro, sí, como que dijiste vos, así mismo. Bueno, sí, 300 pacientes, 24 horas son 12 minutos por paciente. Es altísimo, por medio, sí. La afluencia es altísima, les cuento. Le invito para venir a ver si quieren acá. Esto aumentó hace 2 meses o menos, empezamos en los casos respiratorios. Es mucho. Sí. Y estamos empezando, doctor, porque estamos en otoño, estamos entrando al invierno y bueno, sabemos que en el invierno se duplican y se triplican también los casos de enfermedades respiratorias. Sí. Nosotros vamos a insistir con esto, ustedes háganlo también, doctor, sigan insistiendo para que más profesionales puedan incorporarse al hospital, porque no es justo, yo creo que coincidimos que no es justo que la gente tenga que estar pasando por este tipo de situaciones, doctor. Y bueno, sí. Así mismo. Dale, doctor, gracias por atendernos. Bueno. Hasta luego. Elías Alaurda, vicedirector del Hospital de Limpio. Un solo pediatra, increíble. Sí, y no es una situación ocasional lo que aislado. Ocurre. Sí. Hasta ya no sabes qué hacer porque viene el médico y dice, sí, así es. Sí. Así es, y no sabemos qué hacer. Es la realidad de este hospital, de otros también. No le sirve a los chicos que tienen que hacer una atención médica. Hace 8 meses que ellos están, ¿verdad? Las nuevas autoridades, y nos aseguran que ya hicieron la solicitud para la incorporación de más pediatras. Nuestro número de teléfono, nuestra línea ya está habilitadísima para ustedes. Pueden contarnos su experiencia, si es que acudieron alguna vez a este hospital, si pasaron por una situación similar o en otros hospitales públicos, nos pueden contar. Enseguida vamos a leer sus mensajes.